Aún recuerdo con claridad el momento. Estaba terminando el instituto intentando decidir qué era lo siguiente. Y estaba en la cocina de mi casa y estaban mis padres diciendo, bueno, puedes hacer lo que quieras. Y les grité, digo, ¿por qué no sois como los demás padres? Me dijeron, ¿a qué te refieres? Digo, es que todos mis amigos, sus padres les han dicho qué tienen que hacer y o bien lo hacen o se rebelan contra ello. Y sería mucho más fácil para mí que me digáis qué tengo que hacer. Y se me quedó mirando con cara de este niño es tonto. Pero demuestra un problema que tenía yo, o lo que pensaba que era un problema, que era una incertidumbre sobre el futuro, porque había tantas carreras que eran interesantes, era interesante trabajar, era interesante viajar, y yo no sabía qué hacer. Y en ese momento yo pensaba que eso era una debilidad para mí. Resultó no serlo. Yo acabé trabajando como innovador social y os quiero contar un poco cuál es ese viaje y qué es lo que pasó. ¿Qué es un innovador social o un emprendedor social? Pues es alguien que identifica un problema en la sociedad y una solución y lo lleva a cabo. Bastante sencillo, suena. Hay ejemplos distintos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces son emprendedores. ¿Qué quiere decir emprendedor? Que monta algo para solucionarlo. Un ejemplo muy conocido es Muhammad Yunus. Fue economista en Bangladesh y empezó a observar que al lado de sus oficinas, ¿sabes? Unas oficinas de gente de mucho dinero, todo esto, había un montón de gente viviendo muy por debajo del umbral de la pobreza y ellos no tenían acceso a préstamos. Dices, ¿por qué necesitas un acceso a préstamo? Pues a lo mejor para comprar material para hacer manualidades para vender o para comprar una nevera para guardar comida para que puedas vender en tu restaurante. Los pobres no tenían acceso a créditos, no tenían acceso a préstamos. Y él dijo, entonces, ¿de dónde sacan el dinero? Pues de gente del barrio que se lo presta y a unos intereses muy altos. Y él montó una empresa, montó un banco para prestar dinero, pequeñas cantidades, a personas debajo del umbral de la pobreza. Lo que descubrió es que los pobres son los que devuelven dinero mejor de todo el mundo. Esto lo sabemos mucho en nuestra sociedad hoy en día. Los que tienen mayor deuda son los más ricos y los que devuelven el dinero más rápido son los pobres. Él inventó los microcréditos, es un emprendedor social, Muhammad Yunus. Pero hay otro tipo de innovador social que son los intraemprendedores, son los que emprenden desde dentro de una organización. Y ese fue el camino en el que yo me embarqué. Estudié en la universidad, como han presentado, y acabé trabajando en una organización que se llamaba Ashoka. Era un nombre rarísimo, yo no sabía si era una secta o qué era, pero empecé a trabajar con ellos y mi trabajo era identificar y apoyar emprendedores sociales en España. Y básicamente lo que yo hacía es llamar a un montón de gente y preguntarles, oye, ¿cuáles son los problemas sociales más importantes de España? ¿Qué pensáis? Y llamaba a expertos, llamaba a profesores de universidad, llamaba a gente que trabajaba en el sector y les decía, ¿qué pensáis que tiene que cambiar? Y luego les preguntaba, ¿y quién puede estar cambiando esto? Y empezamos a identificar emprendedores sociales increíbles en España, trabajando en problemáticas desde la discapacidad hasta la inmigración, acceso a finanzas, un montón de cosas más. Y de hecho, era muy interesante porque nadie conocía este concepto de emprendedor social. De hecho, todavía es algo que no se conoce mucho. Y me acuerdo que llamaba a gente y tenía muchas sospechas. Había uno en particular que trabajaba en prisiones, estaba renovando el sistema de prisiones en España. Y le llamé varias veces, intenté encontrarlo porque me habían hablado de este hombre que estaba transformando esto y él no quería hablar conmigo y luego cuando ya nos conocimos me dijo que él pensaba que yo era de la CIA porque me decía, no me podía creer que hubiese una organización que apoyase iniciativas que están haciendo el bien. Fijaos, la sociedad en la que vivimos a veces. Pero ese era mi trabajo durante un tiempo y empecé a conocer a estos emprendedores sociales y empecé a identificar cómo pensaban y luego me puse a imitarlo. Y descubrí tres cosas. Hay tres cosas que hace un emprendedor social y esto describe mi trabajo antes y ahora. Y son estas tres cosas y os animo a todos a pensar en ello y a pensar en estas tres habilidades porque he descubierto que no solo son las del emprendedor social, sino que sirven en todos los sectores. La primera es, pregunta por qué. Pregunta por qué. Y pregunta por qué. Pregunta por qué más veces de la persona que tienes al lado cuando estés identificando un problema. Llega hasta la raíz. La segunda es junta a los cracks. Encuentra la mejor gente del problema que quieres resolver, de la cosa donde quieras trabajar y júntalos. Pídeles que se unan y ve la magia que pasa cuando los juntas. Y la tercera es haz changemakers. Provoca cambios en gente
para que ellos mismos sean los agentes de cambio, los protagonistas de cambio. Y os voy a dar un ejemplo de esto, de cómo montamos Jóvenes Changemakers, que fue una organización que montamos hace casi 10 años. Dejó de existir porque ya no hizo falta, pero básicamente en mi trabajo de Ashoka yo buscaba emprendedores sociales y era muy difícil encontrarlos. Y empecé a identificar, es muy complicado encontrar a gente que se atreva a dar un paso y a innovar socialmente, a probar de hacer algo nuevo. ¿Por qué es esto? Y ahí viene la primera habilidad del emprendedor social, preguntar por qué varias veces. Hay gente que pregunta por qué y dice, bueno, hacemos una campaña que diga, emprende, y funcionará. Hombre, es muy caro hacer una campaña, muy poca gente afectada, pero ¿por qué no emprenden? Decía gente, bueno, no, es que no hay una cultura emprendedora. Vale, pero ¿por qué no hay una cultura emprendedora? Pues es que la gente no se atreve a montar cosas, no hay recursos, vale, pero ¿por qué no hay recursos? ¿Por qué no se atreven? Además, un emprendedor nunca necesita recursos prehechos, los busca. Pues porque no han... Y fui preguntando y preguntando, tomando muchos cafés con mucha gente diciendo, ¿por qué no emprende la gente? Y lo que llegamos después de este proceso a darnos cuenta es que si alguien no emprende, si alguien no hace algo y experimenta el poder de llevar a cabo una idea y ver cambio, antes de que sea adulto, antes de que esté en el mundo de trabajo, seguramente nunca lo haga. Es decir, teníamos que encontrar jóvenes y empoderar a jóvenes para que pudieran emprender de joven. Porque una vez lo haces, una vez experimentas el poder de hacer algo y que cambie tu entorno, ya no puedes parar, estás estropeado para la vida, eres un changemaker. Entonces dijimos, vale, hicimos la pregunta y llegamos al por qué, segundo paso, juntar a los cracks. Entonces yo viajé por toda España buscando quiénes son jóvenes, quizás un poco mayores de 18, 35 años o así, que ya han emprendido algo interesante. Vamos a juntarlos y preguntarles qué obstáculos os encontrasteis, cuáles fueron las dificultades, cómo podemos ayudar a otros jóvenes. Y fue uno de los momentos más interesantes de mi vida, juntar a toda esta gente. Encontramos como 20 en España, los juntamos con unos alemanes y unos belgas y tal, a ver si montábamos jaleo. Y fue muy interesante porque ellos no se conocían, decían, no sabía que había otra gente como yo en este país o en Europa que estaba interesada en hacer el cambio, pensaba que estaba solo y empezó a surgir como magia, porque empezamos a intercambiar ideas, a decir cuál es el problema y descubrimos que lo de Changemaker es un virus, en realidad. Es un virus en el que hay que infectar a gente. No es tanto las habilidades, aunque las hay, no es tanto los recursos, aunque son importantes, es el deseo, las ganas, estar infectado de ganas de cambio. Y ahí es donde pasamos a la tercera cosa, hacer changemakers. Y entonces empezamos a montar iniciativas alrededor de España, donde íbamos a una ciudad, traíamos a los jóvenes juntos y decíamos, ¿cuáles son los problemas sociales? ¿Cómo los resolvéis vosotros? Dando el poder a las personas afectadas por el tema. Entonces esto es un poco un resumen de lo que es un innovador social y es lo que sigo haciendo. Hacer preguntas, preguntar por qué mucho más que la persona que tienes al lado. Preguntar por qué 3 veces más, esto le digo mucho a gente. Pregunta el porqué del problema 3 veces más de lo que sientas que es necesario, hasta que llegues a la raíz del problema. Segundo, junta a los cracks. Y esto os animo incluso a hacerlo ahora. Estáis con indecisión de carrera, encuentra gente que esté trabajando en cosas que te interesa, llámala y di, ¿puedo tomarme un café contigo? Se reunirán contigo. La gente quiere contar de los problemas de los que nadie quiere escuchar. Junta a los cracks y júntalos. Junta a tus amigos, junta a gente que quiere afectar y cambiar el problema. Y tercero, haz changemakers. Esto es otra cosa que encontramos muchos. Vamos a montar una organización para cambiar a gente. No, no, no. Hay que encontrar a la gente que está afectada y decirles, vamos a trabajar juntos. Vamos a hacerlo con vosotros. Con jóvenes este fue el tema, lo estaba meditando el otro día, este fue el tema que creo que hicimos diferente. Fue en vez de crear una organización para jóvenes, nos juntamos los jóvenes y dijimos, vamos a hacerlo nosotros. Y tuvo un poder mucho más bestia que alguien creando una iniciativa de jóvenes con fondos. Y lo hicimos sin dinero, básicamente. Y de hecho, acabó Jóvenes Changemakers, ¿por qué? Porque muchos de los jóvenes empezaron a emprender empresas y proyectos distintos para asesorar ayuntamientos, para asesorar empresas, otras cosas, y ganar dinero de esto que habíamos hecho sin nada, pero ayudando a crear más organizaciones de jóvenes changemakers. Ahora trabajo en Hello Europe, como dijeron, que es una iniciativa haciendo lo mismo alrededor del problema de problemas asociados con la inmigración, los refugiados y el movimiento de personas alrededor de Europa, buscando las mejores soluciones, juntando a los cracks y empoderándolos para poder hacer más cosas. Eso es lo que hace un emprendedor social. Entonces, si os dejo con una cosa hoy, es la lección que aprendí es que mi indecisión, mis deseos de conocer más carreras, más cosas, fue lo que me llevó a esta curiosidad insaciable de dónde están las raíces de los problemas y quiénes son las personas que pueden resolverlos.
juntarlos y trabajar con ellos. Y con eso os dejo, os animo mucho, no solo a buscar la carrera, sino también ahora donde estáis tenéis poder para cambiar las cosas, usarlo. Muchas gracias.